Bien, Shalom Alejem. Bien, hay dos corrientes, dos vertientes, dos creencias. ¿Han oído de esto que están en su pantalla? Deísmo y teísmo. ¿Tienen idea? Es más o menos como algo referido a muchos dioses, a creer en muchos dioses. Pues, bien, no, es la creencia de algo supremo. La palabra deísmo, del latín deus, ya saben a qué se refiere. Dios es una postura filosófica. Tiene la creencia de la existencia y la naturaleza de deidades o una deidad suprema a través de la razón y la experiencia personal. En lugar de tener que hacerlo por medio o a través de elementos comunes como una religión o una revelación, la fe, o bien lo que predomina en el mundo, las tradiciones. Sin esa necesidad, es decir, un Dios creador que deja, es una creencia de un creador que dejó a la deriva su creación. Porque su razón dice que existe un Dios por el hecho de todo lo que ven nuestros ojos. Es decir, como ver un cuadro de una pintura y dices, alguien la dibujó, ¿no? Alguien tuvo que haber hecho esa pintura, o al menos haberla impreso, o meterla en una computadora, o no sé qué sé yo, una foto. Pero eso no fue hecho porque cayeron gotitas del cielo y empezaron a crear esa imagen, ¿verdad? Entonces la misma creación nos anuncia que hay un creador. O una experiencia personal, es lo que es el deísmo, como ser curado de una enfermedad. Pero esta creencia niega la intervención divina en el mundo. Como lo que comentábamos, el cuerpo está programado para sanarse. O sea, Dios nos creó, nos deja ahí a la deriva, y pues yo te puse un sistema para crear defensas. Hoy en día ven a los niños tirados en el suelo, metiéndose las manos a la boca y los quieren levantar y dicen, no. Nos hicieron creer que era malo. Y no, era todo lo contrario, era bueno. Eso le ayuda a que su cuerpo tome fuerza. Entonces dicen, nos dejó a la deriva, o sea, a que pues, te enfermas, te mueres, pues ya fue porque de plano no tenías defensas. Entonces, niegan la intervención divina en el mundo, pero sí creen que hay un creador. En este caso, quienes siguen el deísmo están creyendo en algo que los creó, pero que no se involucran con él en su hábitat, en su vida, en su diario. Y en verdad el deísmo ha influenciado en el mundo, es el que predomina en el mundo. Aún te digas, es que yo sí tengo una religión. No es cierto. O sea, la Iglesia Católica ha creado este deísmo, donde vive tu vida como tú quieras, no necesitas darle nada a Dios, ni nada más con que vengas y el dominguito te arrepientas, mira, ya con eso ya puedes seguir tu vida, puedes matar, violar, toda la ley que tú quieras, robar, engañar, estafar a la gente, vivir tu vida como tú quieras y no pasa nada, más bien te arrepientes y se acabó. Unos buches de agua bendita y se acabó. Entonces ahora es parte de creer en algo. Sí creo, sí creo, pero no creo que me mande al infierno. O no soy tan malo. O pues no he matado a nadie. Entonces el siguiente es el teísmo. ¿Qué es el teísmo? Del griego, también es Dios, teos. Se entiende generalmente como la creencia que afirma la existencia de por lo menos un ser creador del universo que está comprometido en el mantenimiento y el gobierno de su creación. Entonces sabemos que estas dos vertientes que nos muestran que
creas o no creas, su ley, la ley de Dios se aplica para todos. Porque las enfermedades nos muestran de que Dios está interviniendo en todo y en todos. Que hay una supervisión divina. Porque si vemos lo que dice la Escritura, nos ha mostrado que un Dios es un Dios de juicio, es un Dios justo. ¿No es cierto? Entonces, siguiente imagen. En Hebreos capítulo 12, versículo 6, no sé si alcanzan a ver en su pantalla, dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, tú dices, a ver, ¿cómo? Si Él está por medio de esa, nos está revelando el apóstol Pablo, que eso lo está extrayendo de la palabra, de la Torah. Y aquí están las citas. Que tú, por más que sientas que viene un mal a tu vida, que procuras caminar bien y que parece que te está yendo mal, pero si tú estás siguiendo su ley y te está pasando esto, es bueno. Fíjense cómo dice Deuteronomios 8:5. ¿Quieres darle lectura? Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. O sea, debes de entender en tu pensamiento. La palabra corazón es pensamiento. Lev. ¿Sí? Te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Hoy en día han quitado la disciplina a los hijos y por eso están como están. Salmo 94:12. Bienaventurado el hombre a quien corrige el Señor y lo instruye en su ley. Te está dando reglas para que te vaya bien. Es una persona bienaventurado a quien corriges y lo instruyes en tu ley, lo metes en tu ley. Esa es una bienaventuranza. Salmo 119:75. Yo sé, Señor, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Porque Él es fiel, me afliges por medio de tu ley. Es que ahí no dice ley. El Salmo 119 está completamente sumergido en la ley. Es la delicia de la ley. Entonces dice, yo sé, Señor, que en tus juicios, la palabra juicio es la palabra mishpat, que significa instrucción, ley, la Torah. Tu mishpat es justa, tus instrucciones son justas. Proverbios 3:11. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su represión. Cuando Él te hace reprensión, porque dices, es que eso es malo. Ve al niño allá afuera, debajo del puente, que no tiene reprensión. ¿Estás codiciando su lugar de Él? La reprensión no quiere decir que sea mala. Es como un niño que corre hacia una alberca, un bebé. No lo reprimas, déjalo ser libre. Lo vas a frustrar. Si tuviéramos la capacidad de elegir correctamente, no nos tendría que reprimir, pero como nos dejamos llevar como animales en nuestra alma, en nuestra nefesh, así el estado animal, el famoso yo, nos dejamos llevar, por eso es que requerimos de reprensión. Siguiente. Porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Es buena la corrección. Lamentaciones 3:39. ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente y enfrente sus pecados. A ver, ¿por qué ha de quejarse? ¿Por qué te tienes que quejar? Así como infringiste, la palabra pecado es infringir la ley de Dios. Así como infringiste la ley de Dios, ¿por qué te quejas por el castigo?
Si estás en una mala situación es porque debes de enfrentar tus pecados, enfrentar tus errores, remendar, corregir, rectificar. Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, si te está apretando el zapato, no es para que digas, Señor, yo voy a aguantar hasta que se me reviente el pie. O sea, no. Corrige y se te va a quitar el dolor. O sea, debes de enderezar. Es como si vas manejando y te estás tallando en el muro de contención. Yo, Señor, yo sé que tú vas conmigo. Pues si sigues así, su vara y su callado te infundirán aliento. Vas a ver cómo vas a responder. Te van a enderezar de un varazo. Si tienes que corregir, enderezar. Entonces, aquí nos muestra una supervisión, una intervención. Y que si no obedecemos, hay castigo, porque nos ama. Porque si... pero eso sí, pongan mucha atención. Si no hay azote, no hay castigo, no habría amor. Si verdaderamente te está azotando, te está considerando un hijo, porque te está corrigiendo. Pero tu circunstancia te va a mostrar en qué lado estás. El hecho de no creer en Él no te exime. O creer pero no obedecer no te exime. Dios supervisa a ambos lados, a ambos casos. Creas o no creas. De hecho, Lamentaciones te lo dice ahí claro. Porque ha de quejarse el ser viviente, no le está diciendo a los que creen. El judío. No, el ser viviente. Todos dependemos de él. Si no hubiera una supervisión como cree el deísmo, dice la palabra que él quita su hálito y entonces todos perecemos. Llevar un deísmo y que Dios no te corrige quiere decir que no te ama y que literalmente no eres su hijo, porque te está dejando, aunque tú no le temes y no le tomas en cuenta, aunque tú lleves tu vida sin saber su voluntad, porque saber su voluntad es por medio de las escrituras, por medio de lo que le reveló a su pueblo, por medio de su palabra, pero eso es tu decisión. Depende, fíjense bien esto que les voy a explicar. Depende de cómo accionas, cómo reaccionas. Por ejemplo, si pensamos con el cerebro, seguido del corazón, y terminamos por el hígado, porque el hígado son nuestras emociones, es decir, pensaste, o sea, lo tienes en tu cabeza, lo procesas en tu corazón y baja a lo que realmente deseas. Es decir, tus emociones, ¿no? Las sabes frenar, las dominas. Es decir, sabes qué significa Jogma. ¿Se acuerdan? Una cosa es un niño. Tú ahorita tu niño dice, color rojo, color verde. ¿Los conoces? Sí. ¿Lo sabe? Sí. Eso es cerebro. Sí, lo sabe, los conoce. Si él pudiera manejar, ¿se va a frenar cuando ve el rojo? Porque no lo ha combinado, no lo ha entendido, no lo ha procesado. Su corazón no lo ha pensado, no ha tenido experiencia. Se va a seguir de filo y puede provocar un accidente. Entonces aquí va a entrar Jogma y Binah, que es saber, entender. ¿Me explico? Entonces, ¿sabes, Jogma, lo que refiere a cerebro? Piensas, que es Binah, lo que refiere a corazón, que es decir, tú. Pensamiento. Lo pensaste. O sea, usas el cerebro pensando. El cerebro sabe rojo, verde, amarillo, lo que tú quieras. Pero que lo pienses y digas, espera, es reflexionar. Eso lo hace tu corazón. Porque la palabra corazón refiere a pensamiento.
Entonces, la palabra cerebro y corazón, ¿sale? Y después sigue, lo dejas a tu hígado, que son tus emociones, donde se asientan las emociones, tus deseos. Entonces, como ya en tu cerebro lo procesaste, con tu pensamiento, ya no vas a dejar que tus deseos se desenfrenen, ¿no es cierto? Tú gobiernas, te gobierna la verdad, te gobierna el Melech. Hay un rey que te gobierna. De esta manera mostramos ser gobernados por el Rey de Reyes. Cerebro, corazón, hígado. O si lo hacemos al revés, ¿qué pasaría? Tu hígado, tus emociones, por lo que sientes, esas mariposas, esa emoción, sí. ¿Y si te están engañando? No pensaste, no usaste el cerebro, entonces te emocionaste, tu hígado, tus emociones se emocionan, lo estás pensando que es correcto, vas todo al revés, ¿sí? Y por último, quieres usar el cerebro ya demasiado tarde, entonces estamos reprobados. ¿No somos? ¿Cómo se dice? ¿No somos? Nada. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Es un proceso que todos hacemos. ¿Tú cuál estás haciendo? ¿El correcto o el incorrecto? Pon la siguiente imagen. La palabra hebrea, aquí lo tenemos, la lectura hebrea es de derecha a izquierda. Nosotros normalmente tú ves un texto y tú lees de izquierda a derecha. El hebreo se lee al revés. Entonces empezamos: cerebro, corazón, hígado. Lo sé, lo pienso y sea bueno, lo hago. Es bueno o malo, ya sabes dominar por medio de lo que sabes, por medio de lo que pensaste, tienes dominio de tus emociones. Pero si lo hacemos al revés, me dejo llevar por mis emociones. Sí, me lo voy a comprar y voy a hacer. Y hablas como el chavito y que tu torta de jamón y ya estás bien Felipe. Y entonces entra tus deseos y se revuelve con tu hígado y cuando te das cuenta y quieres usar el cerebro, ya es demasiado tarde. Ya por más que quieras corregir, ya te embarraste. Ahora fíjense, ¿qué es lo que estamos tomando? En el hebreo se dice moaj, corazón se dice, en el hebreo cerebro se dice moaj, corazón se dice lev y hígado se dice kabed. Entonces estamos aquí, tenemos la mem, la lamet y la kaf. Si nosotros las juntamos, esa palabra significa melech, que significa rey. Entonces, si nosotros hacemos esto, primero usamos el cerebro, luego el corazón y al último nuestras emociones, somos gobernados por el Melech. Quiere decir que hay un orden y tienes un dominio. Pero si lo hacemos al revés, fíjense lo triste que es esto. Cambiamos las palabras, va el cerebro al final, entonces pensamos con las emociones, con el hígado, y ponemos la primera letra, que es Kaf. Aquí, si tienen duda, esto se vuelve, en lugar de esas, se vuelve, porque el término hebreo, al terminar cada palabra, se tiene que hacer con Sofi. Kaf Sofi. Por eso se ve diferente. Es como la A mayúscula y la A minúscula, no se parecen en nada. Pero aquí sí se alarga nada más. Por eso es cambio. ¿Sale? Acá lo mismo también en la mem. La mem, que es esta, cambia a mem Sofi. Entonces empezamos. Kabed, que es hígado, la bajamos. Lev, que es corazón. Y cerebro al último, que es la mem. Automáticamente, ¿qué significa esta palabra? Kelem. Significa nada. Eres nada. Si tú haces
esa acción de primero tus emociones, y ya cuando estás ya bien llevado por tus emociones, quieres pensar y usar el cerebro, se acabó. Te vuelves nada. Pero si lo haces al revés, entonces te gobiernas. Hay un gobierno, hay un reinado en tu ser, en tus decisiones. Ahora pregúntate tú, ¿en qué orden lo haces? ¿Lo has hecho en el orden correcto? Entonces ahora sí piensa y date cuenta por qué obtienes los resultados que tienes. Y debes de tomar decisiones primero con el cerebro, por lo que ya sabes, pensarlo, y al último vas a poder frenar tus emociones. Porque lo pensaste, usaste el cerebro, viste los resultados y automáticamente vas a ser gobernado, vas a ser por el Melech. De hecho, puedo ver que existen dos ejemplos claros, que es el rey de Egipto, que fue Faraón, cómo fue gobernado por su hígado en el momento en el que él dijo, soy el rey y ellos no se van a ir. Y todas las consecuencias que él sufrió la ira de Dios, él mismo. Y también está Esaú, que por igual su hígado tomó por menos su primogenitura y lo que perdió. Ahí están dos ejemplos muy buenos. Faraón y Esaú, que procuró volver a tomar esa bendición con lágrimas y no lo consiguió. Estamos a tiempo. Es instrucción, y las palabras en hebreo nos ayudan mucho. También podemos ver que, por ejemplo, en este caso puedo ver un ejemplo en nosotros ahorita. La mujer en este caso somos más dadas a gobernarnos por nuestras emociones. Por el hígado. Por el hígado. ¿Por qué? Porque si yo veo una actitud hacia mí, eso es lo que va a gobernar mi voluntad. Aunque yo sepa qué es lo correcto y lo incorrecto, si a mí me hizo sentir algo mal, eso es lo que va a gobernar mis actos en consecuencia. Entonces creo que ahí hay un foco rojo bien importante de meter a orden, el no dejarnos llevar por lo que pensamos o por lo que sentimos más bien, sino como nos exhorta la palabra, no llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia. Entonces, si nosotros nos apegamos a esa regla, vamos a dejar que nuestro gobierno verdaderamente esté en el cerebro, pensar si verdaderamente tenía que ver la ofensa o la agresión hacia nosotras, para en consecuencia actuar correctamente, no dejando de lado la instrucción. Primera de Corintios 11:3, ¿alguien la tiene? ¿Sí? Amén. ¿Qué dice? Dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Lo entendieron? Quiero que sepan que el Melech, el Rey de Reyes, Yeshua, es la cabeza de todo varón. Hombre. Es el Melech, el Rey. Entonces no es la cabeza la mujer, ¿verdad? ¿Y qué dice de la mujer? El varón es cabeza De la mujer. Si nosotros respetamos ese orden, entraríamos en este. Y si no lo respetamos, entraríamos en este. Cuando nosotros tomamos estas decisiones y la mujer toma la batuta, se convierte en nada. Los resultados son nada. No es machismo, es un orden. Para que la bendición descienda, el Eterno puso un orden. ¿Y la cabeza de Yeshua quién es? Dios. ¿Y obedeció o no obedeció Yeshua? Y ahorita lo vamos a ver. Sí.
vamos a continuar con el estudio de Juan. Esto fue una administración que el Eterno nos dio para poderles compartir, pero cuadra con lo que les voy a mostrar de Juan, capítulo 1, versículo 10. Vamos en el capítulo 4. ¿Sí? ¿Y qué nos enseñó el capítulo 3? ¿Qué es lo que significa pecado? ¿Y qué significa pecado? Transgresión de la ley. No se oye nada. ¿Quiere alguien más? Transgresión de la ley. Transgresión de la ley. Y que el Mesías apareció para quitar nuestros pecados. No. Ojo. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. ¿O vino para quitar la ley de su padre? No. Pero limpiarnos de esa transgresión. Porque si tú te pasas un semáforo en rojo y no quiere decir que si tú pagas la multa quedas exento para toda tu vida, que si te sigues pasando los semáforos rojos ya quedó exenta de la ley. Siguiente imagen. La ley no queda abolida porque pagaste tu multa. Es decir, aquí tienes la imagen, dice, pero el oficial, yo estoy bajo la gracia, no estoy bajo la ley. Por tanto, soy libre. Y le dice el policía, caballero, obedecer la ley es precisamente lo que te hace libre. Porque si usted hubiera obedecido la ley, yo no estaría aquí, ¿qué? Poniéndole multas. ¿Quiere ser libre de multas? Obedezca la ley. Salmo 119, 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. ¿Por qué debe de andar en libertad? Pues por buscar los mandamientos. Debemos entender lo básico, que pecado es infringir la ley. Y nos explicó Juan que el que permanece en él, No peca. dale la siguiente imagen, no peca. ¿Te parece difícil? ¿O a poco me puedes decir que es muy difícil obedecer la ley? ¿Acaso eres un delincuente prófugo de la ley donde tú vives, en tu localidad? De hecho, Pablo lo dice, creo, en Romanos, ¿no? Que dice que la ley fue hecha para todos ellos. O sea, tú eres en tu localidad eres un delincuente. Porque los que conocen a Dios no pecan. Si dices que lo conoces, no debes de pecar. Así de simple. Fíjense cómo lo dice Juan. Todo aquel que permanece en él, ¿no qué? No peca. No peca. Porque todo aquel que peca no le ha visto y ni siquiera le conoce. ¿No es cierto? Entonces, y después de esto, Juan nos empieza el capítulo 4 y nos va a empezar a hablar del Ruach, de los espíritus. Hay espíritus de Dios y espíritus del antimesías, del anticristo. Siguiente. Y nos va a decir en quién puede habitar el espíritu del antimesías y de quién te debes de cuidar. Porque él nos mostró todo lo que Yeshua vino a hacer y por qué y para qué y nos limpia de pecado y todo, ya está. Ahora te va a advertir algo que se va a presentar. Que hay dos Ruach, dos espíritus, dice el espíritu de Dios y el espíritu del antimesías. Y fíjense cómo lo dice. Dale lectura si quieres, el 1 y el 2. Amados, no crean a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Yeshua ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Yeshua ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios,
El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Hay espíritu de verdad y hay espíritu de error. Primero, dice probad, ¿no es cierto? Probad los espíritus de la palabra griega dokimazo. Debes de aprobando, para probar, discernir, examinar, experimentando, experimentéis y reconocer. Examinar experimentando para que reconozcas de dónde es, si es de Dios o es del antimesías. ¿Y cómo es eso? No es una fórmula. Dice que él, fíjense bien, dice que él viene de Dios. Regrésate al anterior. Dice que él viene de Dios. Debes confesar que Yeshua vino y se ¿qué? Encarnó. Es decir, tomó forma humana. Es decir, cuando caminó en la tierra, fue todo un hombre, de carne y hueso. Y el Estrón afirma que la palabra carne del griego refiere precisamente a humanidad. Siguiente. Dice el Estrón, propiamente carne, la sustancia blanda del cuerpo viviente que cubre los huesos y está impregnada de sangre, tanto hombres como bestias. Es decir, que él vino con todo lo que conlleva al cuerpo, como las necesidades físicas que todos tenemos. Así que cuando dice la Escritura por medio del apóstol Pablo, en Hebreos capítulo 4, versículo 15, fíjense lo que dice Pablo para que entendamos lo que Juan nos está diciendo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin Pecado. Sin infraccionar la ley. Aquí nos muestra que él tenía todas nuestras Tentaciones. debilidades. Pablo sabía lo mismo que Juan, que Yeshua vino de Dios, que Yeshua habitaba con Dios. Por eso dice en el Génesis el famoso hagamos. Si van a entender, deben de poner mucha atención. El hagamos, ¿sí? ¿Quién dijo esa palabra? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo. El Hijo. Y lo dice plural. Por eso cuando el Ruach viene de Dios, afirma que Él es el Hijo. Por eso dice en el versículo 2, siguiente imagen. En esto conoced del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Yeshua ha venido en carne, ese es de Dios. Así de fácil es. Es muy simple. Porque un espíritu de error dice lo siguiente, el versículo siguiente. Y todo espíritu que no confiesa que Yeshua ha venido en carne, ese no es de Dios. Parece algo como muy simple. Y este es el espíritu del antimesías. Pero cuando hay un error, dicen, él no pecó. Pongan mucha atención. ¿Por qué puede haber un error? Es muy simple, ¿no? Tú dirías que no vino en carne, pues de menso dices que no. Pero cuando dicen, no, pues así que chiste, es que Yeshua no tuvo pecado. No, pues que chiste, él era Dios. ¿Qué estás diciendo? ¿Que él no vino en carne? Eso es lo que estás diciendo, porque piensan que su poder no se redujo, sino que siendo hijo de Dios, por eso no pecó. Todo fue fácil para él. Ojo, hablando del hijo, una doctrina errada o del anticristo es pensar que el hijo es el padre, O que el Padre es el Hijo. como la doctrina de la Trinidad. que el que descendió es el Padre mismo. Aquí Juan está describiéndonos Yeshua. Ya vimos que Jesucristo es una palabra compuesta de decir el Mesías, por decir así, El ungido. el ungido. Pero fíjate que no nada más los trinitarios, también los unicitarios. Más que ellos lo ven al revés.
¿Quiénes son? Sí, Es lo mismo, digo, al final del día. ¿Quiénes son los unicitarios? Unicitarios nada más son los que piensan que es como el Shema. El Shema ya se los expliqué, de hecho ya está en YouTube. Que el Shema está hablando de dos, no está hablando de uno. Así como ahorita nos lo está expresando. Y el unicitario dice que es un solo Dios y no tiene hijos. Están en el error de la Trinidad, que son el mismo, pero, o sea, sí pensamos en un solo Dios también, pero son tres en uno, o sea, y están en un error grave. Entonces dicen, no, así que chiste, él era Dios, por eso no pecó. Pero fíjense lo que nos dice Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 6. Fíjense bien, lo voy a hacer despacio. Fíjense lo que dice para que entiendan que él descendió y que eran dos. Dice, el cual, está hablando de Yeshua, el cual siendo en forma de Dios, no se aferró, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despoja de su poder, de su divinidad, tomando una forma de ¿qué? Hecho semejante a quién? Estando en condición de ¿qué? Se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Tenía la misma forma de su padre. No estimó ser igual a su padre, ese poder de Dios. Se despojó y se hizo igual a nosotros. Eso es lo que está diciendo Juan, lo mismo que está diciendo en Filipenses Pablo. Y estando en la condición humana, se humilló siendo obediente hasta la muerte. Así es, Pablo tenía el Ruach del Eterno. Yo lo veo también cuando iban a arrestar a Yeshua para enjuiciarlo, y precisamente antes de ser sacrificado, que los apóstoles cuando estaban con él, que fueron todos a arrestarlo con palos y todo, los apóstoles pues brincaron así como de que te defendemos y todo, y él les contestó, a mí, dice, nada me costaría clamar a mi Padre y que él mandara 10 legiones de ángeles a defenderme, pero ese no es el punto. Yo lo veo, lo meto aquí porque ahí está diciendo que él clamaría al Padre para que lo mandara, porque él no tenía el mismo poder para decir venga. Pues él tenía que clamar al Padre porque estaba en condición de hombre para que el Padre le pudiera. Ahora imagínese la locura de decir el Padre Nuestro. Hubiera dicho, ¿para qué Padre? Mejor dímelo a mí. Pero bueno. Pablo tenía el Ruach del Eterno y afirma lo que mismo Juan nos está enseñando, que debemos reconocer al Hijo. Por eso nos dice, el espíritu de error no puede ver la diferencia. Un espíritu de error se pierde y se confunde. Un espíritu de verdad que viene del Eterno no se pierde ni se confunde y no anda creyendo en trinidades, y mucho menos que solamente es el Padre y él mismo descendió. Yeshua nos afirma que es sumamente importante porque esto depende de la salvación, porque él sabe que hay un espíritu de error. Y cuando Yeshua ora por sus apóstoles o los discípulos, adelante, siguiente. Miren en qué consta la salvación. Bueno, la vida eterna, para estar con él, parece simple, pero es muy difícil de entender. Pero el espíritu del antimesías no va a dejar que vean a los que, dice Juan, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los escucha. Quienes tienen estas falsas, porque ahorita voy a explicarles a quién nos debemos de cuidar. Quienes tienen esas falsas enseñanzas, esas falsas creencias, el mundo les está creyendo sin problemas porque son del mundo. Por eso el mundo los escucha con sus falsas doctrinas. No hay. Ese es un espíritu del antimesías. Aunque dicen es que creemos en él. Por eso Yeshua ora diciendo en la carta de Juan, porque Juan, obviamente, estoy en la primera carta de Juan, pero vamos al Evangelio de Juan, que él entendió porque él vio en el Apocalipsis al Mesías y que estaba a la diestra de su Padre. Porque, qué locura decir, Yeshua era el Padre y se sentó a la diestra de él mismo. Oye, pues, ¿qué te estás metiendo, no? Por eso Juan vio que el Hijo se sentó a la diestra del Padre. Es más, ¿a quién fue el primer mártir?
¿Y qué vio? Al hijo sentado a la diestra. Dice, se abren los cielos, veo a... Al hijo. Y empieza a expresar tal cual. Aunque yo ahorita esta palabra que les voy a mostrar, siguiente imagen, lo escriba con rojo, lo remarque, ¿sí? Muchos no lo van a entender. Vamos despacio el texto de las palabras que dijo Yeshua. Fíjense bien. Yeshua ora por sus discípulos. Eso es lo que nos advirtió en estos versículos Juan. Estas cosas habló Yeshua, dice Juan. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Ok. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Para qué vino Yeshua? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a... ¿Cuántos se están mencionando? Dos. A quien has enviado. Imagínate qué locura, ¿no? Me envía a mí mismo para que yo me esté hablando y me esté diciendo. No hay nada de coherencia en eso. Y aquí Yeshua está expresando literalmente que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Yeshua. Él está hablando en tercera persona, como si fuera otra persona. Salvación. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que yo hiciera. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, como aquella gloria que ¿qué? Que tuve contigo. Antes de que el mundo fuese. Yeshua le habla a su papá y dice el versículo 3 que la vida eterna es conocer a los dos y a el Padre, Dios verdadero, y a su Hijo, ¿no es cierto? Allí no está mencionando a más, y mucho menos una Trinidad. Y en eso consta la vida eterna, en tener el verdadero ruach de conocimiento o el del error. Son dos. Entonces, y ahí también nos está afirmando que en tiempo pasado, antes de que el mundo fuese, antes de la creación, afirma haber estado con el Papá. Esto parece bien simple de entender, ¿no? Y son solo 6 versículos que Juan nos muestra un misterio muy grande y de peligro. Nos dice en el versículo 1, falsos profetas. Pero, ¿qué es un profeta? Ahí nos está mostrando, hoy en día los conocen como profetas, ahorita vamos a esa palabra. ¿Los conocen como profetas? No. Los conocen como pastores, líderes, sacerdotes. De hecho, nos está mencionando como falso la palabra griega que nos está mostrando ahí, pseudoprofetas. ¿Ya vieron? Un falso profeta. Así de simple. Siguiente imagen. Fíjense bien, nos está diciendo que nos cuidemos de ellos porque en esta imagen dice pseudo profetas, es un falso profeta, uno que en el nombre de Dios enseña lo que es. Juan nos está advirtiendo que enseñan en el nombre de Dios mentiras negando a Yeshua. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Yeshua es un profeta. No lo toman como hijo. Los católicos dicen que es el mismo Padre. También igual los cristianos, que son el mismo. Otras doctrinas enseñan que Él era un espíritu. Un ángel. Un ángel. Un ángel Miguel, ¿no? Entonces esto viene, los testigos son los que dicen que es el ángel Miguel. Ahora, eso es una falsedad que lo enseñan en el nombre de Dios, como está diciendo un falso profeta. ¿No es cierto? En el siguiente, desde el 7 al 21, nos va a enseñar el contexto de la palabra amor. Aunque esa palabra es una falsedad, porque al revés, ¿qué significa la palabra amor? Roma. Así es, Roma nos enseña que amor es sexo, es lujuria, es todo lo que desees bajo tu consentimiento, está bien.
Esos deseos que son lo que sientes en tu estómago y le das la prueba de amor a tu novio. Que tú puedes hacer lo que tú quieras. Esa es una mala enseñanza de Roma, del famoso amor. ¿Cómo conoces? Dale la prueba de amor. ¿Qué está pidiendo? Porque tú mereces todo, que nadie puede decirte que no, que si te ama te debe de aceptar como eres, que si te ama debe demostrar, tolerarte todo, lo cual eso es una falsedad. Veamos lo que Juan nos enseña respecto al amor, que no tiene nada que ver, siguiente. Y tiene por título desde el versículo 7, después de que nos dice que tengamos cuidado de que nos mientan que solamente es el Padre y su Hijo, ¿sí? Nos dice, ahora vamos a ver el amor de Dios hacia nosotros. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El versículo 9 nos dice qué es el amor, ¿no? Y el 10. Dio a su Hijo por nosotros para darnos ¿qué? Vida. Igualito que Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, entonces amor es a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna. Ahora el versículo 10 nos mencionó una palabra muy importante: propiciación. Siguiente. Y la palabra propiciación, hilasmos, nos habla de sacrificio. Un sacrificio expiatorio. ¿Sí? Entonces su amor fue dar a su Hijo por sacrificio, para pagar las faltas a la ley, para limpiarnos de las infracciones que es el pecado. Ese es el amor, el sacrificio. Para que todo aquel que se arrepiente, que fuere bautizado, ese va a ser lavado, será salvo. Y no deben de olvidar que primero lleva el arrepentimiento. Pero si no hay arrepentimiento, entonces, aunque no hay arrepentimiento, aunque te bautices, si no cambias, estás condenado. Porque rechazas el amor de Dios. Rechazas el perdón de Dios. Rechazas la verdad, la única salida. Y nos continúa diciendo en la siguiente, versículo 13. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Su espíritu es verdad. Sabe y reconoce al Hijo. Por eso dice el versículo 14, nombrándonos a los dos. Que el Padre ha enviado a su Hijo para salvación. Y si no lo confiesas, estás en un error. Por eso dice el 15, que confiese que Yeshua es el Hijo de Dios. Ahí está. No que sea el mismo Dios. Nada de trinidades. Y que solo Dios es uno y que no tiene hijos. Ahí nos está diciendo otra cosa, porque entonces no permanecemos en Dios. Y cierra el versículo 17 diciendo que como Él es, así nosotros
en este mundo como Él. ¿Cómo que como Él es? Para que en el día del juicio no tengamos miedo. Porque en el amor no hay temor. Siguiente. Dice el 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Porque el que tiene miedo, diciendo que sus mandamientos no se pueden obedecer, está echándole la culpa a Dios. Pues el Hijo vino a mostrarnos que Él siendo, ¿cómo dijo? Él siendo un hombre, sí se puede obedecer. El Hijo nos vino a mostrar el camino. Él dijo, yo soy el Camino, la verdad y la vida. ¿Y la palabra camino qué refiere? La vida, Tu andar. Tu manera de vivir. Tú debes de caminar como Él caminó, siendo obediente hasta la muerte, ¿no dijo en Filipenses? Porque el versículo 19, nosotros le amamos porque Él nos amó primero, porque su amor fue dar su vida por pago por nuestras faltas, para que pues, ya no las cometamos, por medio del arrepentimiento. Pero si seguimos infringiendo la ley, entonces no estamos amando a Dios, porque estamos rechazando su amor. El amor que dio al morir por nosotros, ese fue el amor que nos está diciendo Juan. Y dice el versículo 20, que no podemos aborrecer a nuestro hermano. Fíjense lo que refiere la palabra aborrecer a nuestro hermano. Siguiente. Es la palabra detestar. Es decir, renunciar a una elección en favor mejor de otro. La palabra aborrecer se basa en renunciar a una persona. ¿No le suena como el divorcio? Cambio después de haber jurado en las buenas y en las malas. Así es. No puedes decir que amas a Dios si aborreces a tu hermano. 20, siguiente. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha. ¿Cómo puedes amar a Dios que no lo has visto? ¿Y qué es amor? Dar. Le das, amas a tu familia, amas a tu hermano, amas a tus hijos, amas, ¿les das o les quitas? Nosotros tenemos este mandamiento de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Si no lo haces, eres un mentiroso. Pues la ley de Dios se cumple amando a Dios y amando a tu prójimo. Y nos mostró el amor, refiere a dar su vida por el prójimo, por tu hermano. Hasta aquí terminamos este capítulo. Si cumpliéramos la ley, ninguno pediría para sí mismo. Si ambas partes cumplen la ley, no habría egoísmo, sino que siempre le darías el lugar al otro. Primero al otro, antes que uno mismo. Y no hubiera desigualdad. Así Juan nos está mostrando un verdadero amor. Así nos está terminando el capítulo 4. Hay mucho que tenemos que meditar y tenemos que poner por obra. Hay mucho que tenemos que reflexionar. Si decimos que conocemos a Dios, si decimos que verdaderamente le amamos, debemos ser obedientes, así como Yeshua, y cuidarnos de falsas doctrinas. Meditemos, reflexionemos, caminemos por la verdad y identifiquemos si hay un verdadero Ruach o el Ruach del antimesías. Que el Eterno sea con cada uno de ustedes.
Amén. Amén.